Muy buenas y bienvenidos, queridos estudiantes de estática. Bien, entonces hoy estamos vamos a la clase práctica de la clase que se les fue enviada por el Drive y pues vamos a desarrollar la clase práctica, ¿de acuerdo? Pues, vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, esta fue la clase que se les fue enviada, ¿verdad? Que ustedes ya la tienen y la pueden haber descargado del Drive. Entonces vamos a abordar el contenido relacionado con Centroid, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante aquí para el Centroid, recordemos que vamos a hacer un momento de área, que ese sería el primer momento de área, que sería el Centroid que vamos a calcular. Estas son unas cuestiones que hemos visto en clase y nos vamos a apoyar para centroides de formas complejas. Vamos a apoyarnos de esta tablita, ¿de acuerdo? Porque esta la vamos a tener presente, ¿de acuerdo? Para que podamos resolver. Bueno, ahí tienen más ejemplos, ahí tal como se desarrolla, tienen este y ahí más. Nosotros vamos a agarrar uno o dos de estos para desarrollarlos ahorita en clase práctica para que ustedes puedan tener también ejemplos y procedimientos adicionales de lo que ya están ahí. De acuerdo, entonces vamos a abordar esto. Para ello, pues vamos a ir a este otro archivo, aquí. De acuerdo, este es el primer ejercicio que teníamos acá. Recordemos que vamos a calcular el centroide, vamos a calcular unos dos de estos. Vamos a empezar con este, que sería el 5,2, y localizar el centroide. Vamos a usar uno sencillito porque para que se comprenda bien el procedimiento. El procedimiento es exactamente el mismo para cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos esto, voy a poner aquí de antemano las tablitas que vamos a estar usando, que nos van a permitir a nosotros calcular sin problema alguno el centroide, ¿de acuerdo? Bien, entonces volvamos acá al ejercicio. Cuando tenemos una pieza compleja y lo que vamos a hacer es subdividirla en partes conocidas, ¿de acuerdo? Ahí. Entonces decíamos, vamos a dividirla en partes conocidas y este tendríamos, si lo hacemos así y lo dividimos, bueno, antes hay que tener en cuenta en claro cuál sería nuestro sistema de referencia. Eso es muy claro. Entonces, el primer paso, nuestro sistema de referencia. Entonces aquí tenemos un sistema de referencia que va XY, ¿de acuerdo? XY. Entonces aquí yo podría dividir esta forma en varias, ¿verdad? Por poner ejemplo, puedo tener aquí, si ustedes se fijan, encima del plano XY pues tengo un trapecio y aquí abajo tengo un rectángulo. Esa podría ser una manera. Pero antes de todo, bueno, tener claro el sistema de referencia. Tengo un sistema de referencia que sería el plano cartesiano en este caso porque estamos en el plano y la forma como tal. Entonces esta forma yo la divido en formas conocidas, ¿verdad? Formas conocidas que me voy a apoyar con esta tablita que tenemos en el archivo que vimos en clase y donde yo puedo tener dividirla en todas estas formas y poder calcular los centroides de cada una de ellas y por separado, ¿no? Y después asociarlo para tener un centroide equivalente. Bien, entonces vamos a usar esta tabla de apoyarnos. Por eso necesito mi ejercicio dividirlo en formas conocidas. No sé si se llega a apreciar ahí. Bueno, ahí vamos a dar un zoom. Entonces, dividirlo en formas conocidas, esta que tenemos aquí. Ya que tengo claro decido en qué formas lo divido. En este caso, como dije, puedo hacer este rectángulo que sería 20 por 24 y bien puedo tener un trapecio que tendría base 20 pequeña y base grande de 50 milímetros y una altura de 36. Podría ser una manera. Sin embargo, pues voy a usar una manera más cómoda, más pequeña, con formas más sencillas, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Entonces voy a dividirlo aquí con esta línea. Entonces vamos a verlo ahí. Entonces, bueno, ahí. La idea es dividirlo en dos. Por ejemplo, bueno, lo voy a subir un cursor a este. Por poner ejemplo, lo voy a poner un poco más grueso por ahí, para que se note. De acuerdo, bien. Entonces lo tengo en dos formas. Entonces, que sería un rectángulo de base 20 y altura 36 más 24, es decir, 60, ¿de acuerdo?
Entonces, eso. Mi sugerencia es para encontrar los centroides. Una vez que hemos dividido las formas, entonces vamos a nombrarlas, pues, para que después no se me sea difícil, no me sea difícil. Vamos a ver ahí. No me sea difícil identificarlos, ¿de acuerdo? Voy a poner ejemplos. Entonces ahí los tengo, ¿no? La forma 1, que sería este rectángulo, y la forma 2 es un triángulo, ¿verdad? De un triángulo de base 20 por altura 36. Y aquí tendría mi rectángulo que sería base 20 y altura 60. ¿De acuerdo? Estamos ahí, espero que estemos de acuerdo. Claro, entonces aquí yo pondría pues mi forma 1 y aquí mi forma 2, es decir, las operaciones que yo aquí para identificar, ¿no? Entonces aquí, y esto sería solo una referencia para todas las operaciones relacionadas con la forma 1. Y ok, como decía, mi sugerencia es siempre usar una tablita, ¿no? Una tablita va a ser más cómodo, donde yo pongo las componentes, es decir, las formas 1, 2. Aquí en el encabezado le seguiría el área, es decir, calcular el área de cada una de esas formas. Luego, calcular el centroide de cada una de estas formas. El centroide sería el centro de gravedad en el plano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería con respecto al sistema de referencia en X, y aquí sería con respecto al sistema de referencia en Y, ¿verdad? Luego sería el producto del centroide por el área de cada forma, es lo que voy a tener en esta cuarta columna. Y en esta quinta pues tendría el producto del centroide en Y por el área. Estos centroides son de cada una de estas formas. ¿Estos dónde los encuentro? ¿Cómo los determino? ¿No? Entonces, bueno, ya lo vimos en clase, sin embargo, nos apoyamos aquí. Esta tablita aquí tendríamos la forma, es decir, aquí tendríamos los centroides de cada una de esas formas conocidas, por si lo vemos aquí arriba, X barra, Y barra, y a la par de último tenemos cómo calcular el área de cada una de esas formas, ¿de acuerdo? Aquí lo tendríamos. Entonces aquí, por ejemplo, el triángulo, un semicírculo, un cuarto de círculo, una semiparábola, una media parábola, es decir, ahí tenemos para todos los casos. Bien, vamos al caso. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la forma 1, que es un rectángulo. Bien, entonces, ¿cómo encontramos la de un rectángulo? ¿Ya? Entonces, si vemos aquí, no parece la de rectángulo porque es la más común, más básica, con sentido común lo resolvemos, ¿no? Entonces, si ven, no aparece nada. Entonces, a partir del triángulo en adelante son las que vamos a usar la tablita. Entonces, pero por ejemplo, el área de un rectángulo que es base por altura. ¿Mi base cuántos son? 20. Entonces sería 20 por su altura. ¿Cuánto es su altura? Pues su altura son, en este caso, 60. ¿Verdad? Y lo tengo. Y entonces tendría yo aquí 1200 milímetros, ¿verdad? Cuadrados, ¿de acuerdo? Bien, ya tengo resuelto el área de la primera. Quiero hacer el segundo. Bien, podemos. El área del triángulo, la forma 2, el área de un triángulo, base por altura entre 2. Entonces sería la base 30, la altura 36, partido en 2. Entonces no, entonces bueno, voy. Área sería igual a, bueno, aquí sería igual a la base, es decir, 30 por 36, ¿verdad? Eso partido 2. Y tenemos, serían 540 milímetros, ya lo tendría. ¿Verdad? Claro, ¿no? Porque aquí no estoy poniendo la fórmula, ¿no? Solo lo estoy mencionando, ¿no? Pero ahí se ve donde estamos editándola. Entonces tenemos la primera forma es un rectángulo, base por altura, los 20 por los 60, ¿no? 36 más 24 serían 60, eso me da 1200. El triángulo, pues el triángulo tiene una base de 30 por una altura de 36, ¿verdad? Y si lo vemos, es lo que tenemos por aquí, ¿no? Aquí. Bien, eso pues aquí, ya lo tenemos.
tenemos las áreas. Aquí creo que no. Aquí pues sería calcular la sumatoria de áreas, es decir, bueno, podemos calcular sumatoria, pero podemos poner esto más esto y ya. Ya, entonces los 1200 más 540 pues serían 1740, ¿no? Es una sumatoria, es decir, si lo vemos, sumatoria de área. Bien, vamos con el centroide. El centroide del eje, perdón, del rectángulo, que sería la forma 1, y con respecto a X, entonces, bien, ya sabemos que es donde se encuentra ubicado, a la mitad, ¿de acuerdo? A la mitad, porque es un rectángulo, entonces, para esa X sería la mitad de X. ¿Y cuánta es la longitud de X? Son 20, la mitad serían 10, ¿no? Entonces, a 10. Ahora, esos 10 que encuentro acá, esos 10, esos los voy a referir al sistema de referencia, bueno, valga la redundancia, ¿no? Al sistema de referencia que propone el sistema, ¿no? Entonces mi sistema dice que quita. Entonces veo esos 10 del rectángulo, ¿dónde están ubicados con respecto al origen del sistema de referencia del sistema? Entonces, bueno, ¿cuánto estarían? Pues en este caso, 10. Entonces no se altera, ¿no? Pero habrán casos que no. Por ejemplo, en el triángulo va a pasar. Bien, ¿qué pasa en el triángulo? El centroide en el triángulo va a estar ubicado, ya, por menos ahí, más o menos ahí por donde está el número 2, ¿no? Entonces, va a estar ubicado ahí aproximadamente ahí en el territorio. Pero el criterio te dice que los centroides de triángulo están ubicados a 1/3 del ángulo recto. Entonces, tengo el ángulo recto a 1/3 del ángulo recto, ¿ya? A 1/3 del ángulo recto. Entonces procedo a eso, a 1/3 del ángulo recto. Entonces ahí voy a eliminar esto para que no nos confundamos. Entonces, estábamos en el centroide en X para el triángulo. Entonces, se encuentra a 1/3 del ángulo recto. A 1/3. Entonces, a 1/3, si la longitud de la base es para el eje X, ¿no? Sería la parte horizontal, es 30, 1/3 de 30 serían 10, ¿no? Un 10 con respecto al ángulo recto. O sea, el ángulo recto está aquí, ¿ya? Entonces el ángulo recto estaría ahí. Entonces serían 10 al ángulo recto, pero ahora eso con respecto al sistema de referencia, que el origen está acá. Entonces el sistema de referencia, fíjese bien, no está a los 10 que está aquí, sino estaría a 20 más a la izquierda. Entonces realmente el centroide del triángulo estaría ubicado a 30 unidades de milímetros, ¿verdad? De el sistema de referencia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de aquí a aquí hay 20 y el centroide en X está a 10. Entonces de aquí a aquí 20 más 10, entonces serían 30. Tendríamos 30. Ya. Luego, bueno, aquí porque ya las tengo configuradas, ¿no? Pero bueno, paso eso. Pero bueno, ahorita no le hagamos caso ahorita, ¿no? Lo voy a poner aquí, pero para que no le hagamos caso. Vamos a Y. Y estaría a la mitad de la altura. ¿Cuánto mide esto? 60, ¿verdad? Vamos a la primera forma, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Esa, que sobre toda la fila. Entonces, esa forma, que es el rectángulo, ¿verdad? Su altura es 60. ¿De acuerdo? Es 60. Entonces, 60 es la altura. La mitad de 60 sería 30. Ahora, ese 30 con respecto al sistema de referencia. Entonces, veamos que desde la base del rectángulo a el origen tiene 24. Miren, de aquí tiene 24. Pero es 30. ¿Ya? Entonces, sube 6. Entonces, realmente, la distancia en Y, que estaría por aquí, ¿no? Por donde voy a mover el 1, ¿eh? Más o menos lo voy a ubicar. Por ahí. Hagamos cuenta y caso que el 1 está en el centro de todo el rectángulo. Entonces,
con esas coordenadas. Entonces, las coordenadas estaría por encima del sistema de referencia con respecto a Y, 6 unidades, ¿verdad? Porque de aquí a la base del rectángulo hay 24 y la mitad de la altura del rectángulo sería 30. Entonces, y de aquí a aquí hay 24, pues me harían falta 6 para llegar a 30. Entonces, realmente sería 6 unidades. Bien, 6 unidades. Luego, para Y, en el triángulo, el criterio es el mismo que el anterior, a un tercio para un triángulo, a un tercio de su altura, con respecto al ángulo recto. Entonces tengo el ángulo recto, a un tercio de la altura. Su altura es 36, ¿verdad? Sería 36. Entonces, un tercio de 36, pues sería 12, ¿no? Sería 12. Entonces, tendríamos 12. Ahora, ese 12, con respecto al eje Y, ¿a qué altura se encuentra? Pues resulta que estaría a los mismos 12. ¿Ya? O sea, está 12 con Y. Pero, ¿por qué es 12? Porque el triángulo, si ustedes se fijan, está, él inicia su base a la altura, en Y, hablando en Y, ¿no? Él inicia su altura, pues en el sistema de referencia. Entonces, todo lo que suba, ¿verdad? Si la altura es un tercio de 36 y su base inicia en el origen, en el origen con respecto a Y, ¿no? Entonces, en el origen, es decir, él sube 12. Entonces, sube 12. Ya lo tendríamos. Entonces, lo que tenemos aquí, pues, es, no sé, ya lo puse en color acá, vamos a quitar esos colores para que solo era para que no nos distrajéramos. Entonces, esto que aquí, como lo dice aquí arriba, se multiplica. Los 10 por los 1200 me da esto que tendríamos aquí, 12.000. Después, aquí, pues se multiplican los 30 por los 540 y nos dan los 16.200. Luego aquí lo mismo, se multiplican los 6 por los 1200 y nos dan 7200. Los 12 por los 540 y nos daría los 6480. Luego lo que dice aquí es la sumatoria de eso, serían los 12.000 más los 16.200, pues nos darían 28.200, y aquí los 7.200 más los 6.480, pues 13.680 es la sumatoria. Ya, eso. Recordemos que de clase pues se nos enseñó que el centroide, para calcularse, que es un momento de área, por eso es relacionado con el área. Entonces nosotros venimos de esta ecuación, ¿verdad?, que nos dice que ese señor x barra grande, fíjense bien, x barra grande sería el centroide de la forma compleja, ¿de acuerdo? En la forma compleja. X barra grande, es decir, x mayúscula, sería el centroide de la forma compleja, multiplicado por la sumatoria de área, que es esta que tenemos aquí, ¿ya? Esa sumatoria de área, que sumamos los 1200 con los 500 aquí, es decir, se suma esa columna, ¿ya? Luego, debe ser igual, pongan cuidado, el centroide de la pieza compleja, es decir, la pieza grande, multiplicado por el área total de toda la forma, debería ser igual a la sumatoria de los centroides de las formas pequeñas que hemos determinado por sus propias áreas, las áreas pequeñas, es decir, la forma de esto que parece como, no sé, como un 4 invertido, ¿verdad? Así, relleno, ¿no? Entonces, esa forma compleja, esa área, por su centroide, debe ser igual a las formas que descompusimos, ¿no? Al rectángulo pequeño y al triángulo, ¿verdad? A esas formas, a sus centroides de esas formas pequeñas por sus áreas, ¿de acuerdo? Las áreas pequeñas. Entonces, de ahí sacamos. Entonces, eso, si despejamos x barra, pues pasaría la sumatoria de la área, es decir, la área total, estaría multiplicando, pasaría a dividir y nos quedaría esta ecuación que vemos aquí, ¿no? Que sombreamos por ahí, ¿no? Entonces, la ecuación nos quedaría así, igual. ¿Quién es? La sumatoria de XA. Entonces, ¿quiénes son XA? Este señor. Eso, entre
las área total, esa que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces ese es la sumatoria de las centroides pequeños por las áreas pequeñas entre el área total, ¿no? Entonces, mira, quiere decir que ese señor en X se encuentra ubicado a 16 unidades con respecto al eje X, ¿no? 16 para acá. Mira, ahí. Luego, vamos a ver, en Y pasa exactamente igual. En Y va a ser igual, va a ser la sumatoria, fíjense bien, despejamos, Y barra mayúsculo, diría grande, sería para la forma compleja. ¿Eh? Por el área total debería ser igual a la sumatoria de los centroides en Y de cada forma pequeña por sus propias áreas, es decir, las áreas pequeñas. Entonces debería ser igual. Entonces eso sería igual a esto entre el área total. Y me da 7.86. Bueno, vamos a reducirle esto para que sea con dos decimales, no vamos a ir. Y ahí. Entonces podríamos decir que este señor se encuentra a 16 unidades en X, 16.21 unidades en X y 7.86 unidades en Y. Vamos a tratar de, porque aquí no tenemos, no es AutoCAD, no podríamos tener un valor bastante preciso, ¿no? Entonces voy a tratar de ilustrar por dónde quedaría el centro. Entonces, más o menos, si aquí es 20, dice que está a 16, entonces vamos a decir que está por aquí. Bueno, ahí. Aquí, lo que importa aquí, lo voy a poner en rojo para diferenciarlo. Quiero que se entienda que lo que importa aquí es dónde está. Entonces, aquí es el origen, ¿ve? Donde tengo el cursor. El origen, ¿no? Está en 0, 16. Entonces, aproximadamente, no, estimación. Si de aquí hay 20, pues por ahí estarían 16. Ahí, cerca. Claro, el valor que importa es un valor aquí, ¿no? Si tuviéramos AutoCAD, pues lo haríamos directo, ¿no? Las coordenadas. Bien, está aquí. Donde corta el eje X es lo importante, ¿de acuerdo? Corta en X y en 16. En Y, a 7 unidades, .86. Ok. En Y, pues va por 7 unidades, .86. Yo voy a decir que es por ahí. No, pero me fui muy... Entonces, voy a ponerle lo mismo. Ok, lo que importa es dónde sale, ¿no? En Y subió de aquí 7.86 y de X se movió hacia la derecha los 16.21. La intersección, ese sería el centro. Entonces, así visualmente estaría por aquí. Estaría por aquí. Bueno, voy a ver. Entonces, algo así, ¿no? Para que se comprenda bien. Entonces, ahí. Por ahí tendríamos el centroide de la forma compleja, ¿no? Y así calcularíamos centroides para todas las formas complejas que hayan, ¿no?